Entonces, Dios le bendiga, gente. Estamos aquí debatiendo el ateíto Azael. Estaba muy buena con unas cuantas preguntas. Vamos a continuar. Entonces, tú dices que nosotros somos los que decimos que Dios no tiene forma. Ajá, son los que dicen eso. ¿Por qué tú dices eso? Tienes rato hablando, yo estoy diciendo que Moisés vio la espalda de Dios. Sí. Entonces, tú me dejas quedar claro que un espíritu es algo que no tiene forma, ¿verdad? Porque la viola de rúa, que viento, aire, etcétera, etcétera. Yo digo que sí, ya que están asociando que la forma de un cuerpo simplemente le pertenece a los humanos, a los animales, a las cosas creadas, en fin. Cuando existen cosas que sí tienen forma y no son carne. Como por ejemplo, vamos al mundo cuántico. Los microorganismos no son carne. Son algo que se ve a través del microscopio. ¿Y qué? Tienen forma. Incluso hay microorganismos que tienen una forma casi igualita a un animal y no es carne. Y algo invisible, oye, es algo invisible con forma de un ser. Y son diferentes que hay. Incluso los microbios también tienen forma. Hay temas tecnológicas que dan más. El mundo humano, carnal, puede tener forma de cuerpo, de manos. Ok, el aire, ¿cómo es? El aire no tiene forma. ¿El aire no tiene forma? ¿Se puede ver a través de un microscopio? No se puede. No se puede ver. Pero sí se puede ver la bacteria No, eso es parte de la Tierra. Estos organismos de la Tierra que se levantan y todo. Entonces, Dios no es un... Déjame poner, ponte eso. Voy a ponerle de aquí, para que se escuche mejor. Eso, yo voy a salir mi cara así, ¿no? Una manchosa, cosas así. Mira, si tú ves que se pone rojo ese botoncito, me aviso, ¿oíste? Ah, bien. Vean, que todavía no se quiere poner. Tú estás como medio así nervioso. No, yo siempre soy ansioso. No, y yo te remía todavía, ¿viste? Ay, si tú ves que se pone rojo, me avisa, que ayer lo usé como 1 hora y pico. Está bien. Entonces, el viento no tiene forma. No, el viento no tiene forma. Se ve en microscopio. Los microorganismos que levanta del polvo, Ah, o sea que el viento no se ve. no se ve. Entonces tú no puedes hacer una comparación entre un espíritu y una bacteria, porque una bacteria es vida, un microbio es vida. Por lo tanto, lo que tiene vida, por eso es que dicen que en Marte han descubierto vida, porque es lo que se refiere a esa bacteria. Ahora, cuando la Biblia habla de espíritu, que la Biblia dice que Dios es espíritu, la Biblia lo dice, Dios es espíritu, y los que laboran en espíritu, estos son verdaderos. Ahora, lo que yo te quiero decir es, cuando la Biblia habla de espíritu, habla de Dios, habla de Rúa y habla de Neuma. Y si el Rúa no se puede ver un microscopio, una bacteria así, no puede haber una concatenación entre una bacteria y Dios. ¿Por qué nosotros decimos que Dios no tiene forma? Porque Dios es espíritu y un espíritu no es carne ni materia. Dios fue quien nos dio forma a nosotros y nos hizo, pues, digamos, carne, materia sólida. Y Él fue el diseñador de nosotros. Ahora, nosotros cuando decimos el brazo de Dios no se ha cortado, no es que Dios tiene un brazo. Lo que eso se llama antropomorfismo, que significa cuando Dios adopta formas humanas para representarse o que nosotros podamos entender. Por ejemplo, Génesis 6 dice que a Dios le dolió en su corazón. Imagínate que la palabra corazón es conocida para nosotros, pero suponte que no diga corazón. Suponte que diga, y a Dios le dolió en su epejolosomolomacía. Tú no me entiendes nada, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces tiene que decir corazón para que tú entiendas. Dios tiene corazón que palpita. Pero ahora te veo con una fuerte ahora. Sí, pero respóndeme esa para después venga con la fuerte. ¿Dios tiene corazón? No, yo que yo no he visto a Dios para comprobar que la obtenga, ¿sí o no? No, pero nosotros vemos a Dios por su palabra. No, pero a través de la ciencia se comprueba viendo el asunto. Ah, pero tú estás defendiendo la ciencia. No, espérate. Yo creo en Dios. Sí. Pero en la ciencia, para tú comprobar que un ser tiene corazón, tú tienes que tener ese ser al lado. Sí, pero yo te estoy hablando. Entonces, si la ciencia dice eso, ¿cómo la ciencia confirma de que nosotros fuimos creados de la nada? La nada crea. No, que no estoy defendiendo el Big Bang, nada de eso. Ah, pues entonces no me estés mencionando el Big Bang. No me estés mencionando el Big Bang. Pues estoy diciéndote que la ciencia, para tú poder comprobar que un ser tiene corazón, tú tienes que abrir ese ser y decir, sí, tiene corazón. Ok, la ciencia dice que ya no existe y ¿por qué tú no? Anda la cosa, güey, que no soy ateo. Dame un segundo. Respóndeme esto. ¿Dios tiene corazón? Porque tú estás defendiendo, pero tú estás defendiendo la forma de Dios, porque la Biblia dice que Él tiene forma, que tiene brazos. Porque la Biblia lo dice. Entonces, la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. ¿Dios tiene corazón? Quizás se refiere a los sentimientos del alma. ¿Tiene o no tiene corazón? Puede ser que no tenga corazón humano. ¿No tiene corazón? Bueno, acabando con esa respuesta, yo creo que el debate se acabó. No, espérate. Él dice que Él creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Sí.
¿Tú sabes qué Creo que significa tú eso? has descargado. Gracias por ver el video. Imagen significa y semejanza. Su semejanza significa su carácter. Que los animales ven, sí, su imagen y semejanza. Imagen y semejanza significa parecido a. Por ejemplo, Dios, nosotros los colores, nosotros somos de diferentes colores. ¿Qué color tiene Dios? Nosotros, por ejemplo, El mismo color que tenía Adán y Eva. ¿el cómo? El mismo color que tienen Adán y Eva. Obviamente no especifica el color de Adán y Eva, pero puede Lo que ser pasa es posible que tenga ese mismo color Entonces, porque lo creó. hay gente a imagen fea y hay y gente semejanza. bonita. Ay, grave. Ah, es verdad. ¿A quién se parece? ¿A Dios o no tiene No, su porque imagen? a través de los nacimientos de diferentes personas, a través de la época, ha cambiado Lo que pasa es que de las imagen personas. no tiene que ver con lo que nosotros presentamos. Imagen tiene que ver con el carácter de Dios. Lo No que dice pasa que es era que, semejanza. sí, semejanza, imagen, todo. Lo que No pasa es dice imagen y semejanza, esa es la diferencia. sí, por ejemplo, mírame, dice Jesús que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Por ejemplo, el Padre así, con dos brazos y con dos pies. Te acabas de montar con tu propia respuesta bíblica. En Apocalipsis Jesús lo dicen que tiene ojo de fuego, tiene manos, pies, incluso tiene túnica y todo. Tiene una forma de un ser humano ahí. Sí, queda. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Él adopta. Ok, vamos antes de todo eso entonces. En el principio era el verbo. No puedo responder eso. ¿Cuál? Jesús es Dios, ¿verdad? Sí. Y Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí está la forma de Dios. ¿Me entendiste? Es el mismo Dios. Lo que pasa es que tú no entendías el concepto. Lo que pasa es que cuando la Biblia habla, Cristo es la imagen del Dios invisible. Está hablando de lo mismo que yo te hablé en Adán. Cristo es el postrer Adán. ¿Cuál? El hombre de no pecado, el hombre de no pecar, el hombre que le puso nombre a todos los animales. Es ver a un Adán, es ver un descendiente de Dios, es ver un Dios directo, es ver su imagen. Por ejemplo, es como ver un discípulo mío. Si tú ves un discípulo mío, dice, o habla como él, predica como él, actúa como él, esa es mi imagen. Pero no nos parecemos. Tiene una semejanza y es mi imagen, es quien me representa. Eso se le llamaba también, bueno, el área que estamos estudiando ahorita, la pluralidad. A los vasallos se le daba el anillo del rey. Y cuando un vasallo llegaba con el anillo del rey, era como ver la misma imagen del rey, solamente con su anillo. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, no es algo común, un espíritu a un cuerpo. Lo que está hablando es entregando. Yo lo que te voy a hacer una pregunta, antes de que Juan vea a Jesús con forma y todo, porque ahora ya estamos hablando de humano y para que los humanos puedan entender, hay que darle una forma, obviamente, a Jesús. La pregunta ahora es, cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1, en el principio, ya eso no está hablando ahora del tiempo de nosotros, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra. Y el verbo es Jesús. Cuando dice que el verbo se hizo carne, quiere decir que el verbo tomó la forma. Ok, ya entendí. ¿Tú entendiste la pregunta? Sí, ya entendí. La pregunta es, antes de que él tenga forma, no te rías, Talía. Sí, ya entendí. Él tomó la forma Sí, del hijo, fue cuando él vino a la tierra. Exactamente. Okay, ahora tomó forma, ¿verdad? Sí, ahí tomó forma. ¿Entendiste? O sea, antes de eso, por eso te digo en el principio, Bereshit, antes de todo esto, el verbo era, ¿qué era un verbo? Bueno, antes no existía esa forma que él adoptó como verbo. Ok, ya entendí. Lo que tú quieres decir es que Dios puede tomar la forma, adoptar forma, pero no es su forma original, por así decirlo. Exacto. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que aquel día lo veremos tal y como él es? Quiere decir que para poder verlo, él tiene que tener forma en sí para la gente verlo tal y como él es. Sí, lo primero es que está hablando de Jesús, porque nosotros siempre estaremos con él. Por ejemplo, la Biblia dice ahora que Dios habita en luz inaccesible. Inaccesible es que no se puede llegar, no se puede ver, no hay forma de entrar. Por eso los ángeles mismos se tapan el rostro de Dios. Entonces, la Biblia lo que dice, y le veremos tal como es. Ya mira una ahí, dice, nadie le ha visto el rostro de Dios, y la Biblia se menciona mucho en el Antiguo Testamento, hablando del rostro de Dios, y el rostro es algo que tiene forma. Sí, te digo cuál es el rostro de Dios. Una luz que sale. Dios tiene nariz. ¿En qué tú te vas a decir que es una luz? ¿Sabes? Un versículo o algo. La Biblia dice Dios habita en luz inaccesible. Sí, pero para decir que cuando se refiere al rostro se refiere a una luz. ¿Cuándo la Biblia habla del rostro de Dios? Ejemplo, buscar su rostro, que los ángeles se tapan la cara para no ver su rostro. Cuando Isaías lo ve sentado en el trono, incluso Isaías dice, vi a alguien en forma de hombre. Bueno, dice en forma, quizás. Esos son serafines. Esa forma que adoptó. Esos son serafines. Cuando Ezequiel también habla que vio al Hijo del Hombre sentado en un trono, en fin. Mira, eso es en el Antiguo Testamento, eso no en el Nuevo. El asunto está
¿Qué tú te basas para decir que se refiere a una luz cuando habla del rostro de Dios? Porque ese texto que tú dijiste está en Mateo 10:18, que dice, o 18:10, 10:18, 18:10, dice que cuidado con estos pequeñitos porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre todo el tiempo. ¿Entendiste eso? Ahora lo voy a explicar en griego. Dice, porque cuidado con esa, que tengo muchas cosas ahí, Rangel. Dice, porque cuidado con estos pequeñitos, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre todo el tiempo. Yo, como me gusta escudriñar cosas profundas y conociendo el texto que dice que nadie nunca ha visto a Dios, ni su rostro, ni nada, no hay quien lo vea y viva, voy y busco rostro en griego. ¿Y tú sabes qué dice cuando aparece el rostro de Dios? En griego, ¿qué aparece? Como quien está delante, como quien ve a lo lejos. ¿Tú sabes qué es lo que los padres, lo que el griego está diciendo? Que a lo que los ángeles llaman el rostro de Dios es a una luz que sale de lejos del trono. Y esa luz que sale, ellos le llaman el rostro de Dios, porque es lo más cercano al rostro de Dios que han visto. Ah, bueno, ya, entonces gané, perdí el debate, mi gente. Pero sigue. No, porque es que tú has destruido todo mi argumento, ya no hay forma de defenderme eso. En fin, Dios adopta forma para poder manifestarse a los seres Porque humanos. mira, es para analizar esto, como por ejemplo, Dios tiene nariz. ¿Qué es la nariz en la biología? La nariz es un aparato que ¿Para tenemos qué? para poder respirar. Para poder respirar. Vamos a poner lo del olor aparte. Ajá. Para poder respirar. Dios necesita respirar. No, porque él no es humano para evitar. Por eso es que no tiene carne, no tiene forma. Dios no necesita nariz. Dios no necesita orejas. Dios no necesita boca. Dios no necesita ojos. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que él habla como nosotros para que podamos entender. Ahora, Dios sí sabe que nosotros lo íbamos a necesitar. Claro, porque él no. Y por eso, si él tiene que, por ejemplo, ¿qué idioma habla Dios? Una buena pregunta. Una buena pregunta. Claro, ¿qué idioma habla Dios? Bueno, quizá el primer idioma que existió en la humanidad. Puede ser, ¿sabes? Puede ser, buena respuesta. Sí, sé que el hebreo fue uno de los idiomas Ahora, más antiguos. cuando Dios le habló a... ¿Cómo se llamaba el predicador este? Cuando Dios le habló a Pablo, ¿en qué idioma le habló? Le habló en su idioma. ¿Puede ser arameo O hebreo, arameo mayormente. Arameo o hebreo le habló. Claro. Cuando yo digo Dios me habló, ¿en qué idioma me habló? En español todo. En español. Entonces, Al final que los idiomas, obviamente, él se va a adaptar. cuando le habla a un chino, ¿en qué idioma le habla? ¿Aunque? A un chino. En chino. En le habla, mandarín, claro. mandarín. Él se adapta al idioma que él quiera. porque Él fue se el creador. adapta. Entonces, así mismo es Dios. Dios no tiene forma. Se adapta a la forma. Dios no tiene un idioma. Él habla el idioma. Dios no necesita respirar. Él es el aire. Dios no necesita ver. Él es todo. Varón, tú no puedes hablar así. Hay una creencia que dice que cree que todo es Dios. No, por lo que yo digo es que Dios lo llena todo. Dios abarca todo. La naturaleza existe por Dios. Ah, bueno. Y su naturaleza habla de Dios. Nada. Bueno, ayer yo escuché una palabra que me gustó. Como hagas cualquier cosa es como haces todo. Así mismo es. Los detalles de Dios hablan de su delicadeza y hablan de lo que Él es, su perfección. Todo tu cuerpo es un conjunto de pensamientos que no caben en corazón humano. Tus ejas, todo lo que tú tienes, tiene una función específica. Ok, una pregunta. Si tú dices que o sea, lo de la cara, ¿verdad? Lo del rostro de Dios, que habla que acerca que es como una luz, que lo ven de lejos, en fin. ¿Por qué él me especifica que si ven eso, muere el ser humano que vea eso? ¿Por qué ese Dios en esencia? ¿Por qué Dios en esencia? Dios por eso se manifiesta. Dios por eso habla a través de una salsa. Dios por eso habla a través del orín y del tumil. Dios por eso habla a través de una nube. Porque si ven a Dios como Él es, se murió. Pero él dice a Moisés, en forma de cuerpo, ya sabe, como un humano, por así decirlo, le dice a Moisés, no hay ser humano que vea mi rostro Y y viva. viva. ¿Sabes? Él está hablando de que él tiene un... Yo entiendo lo de la forma, esto lo acabo de explicar muchas veces, pero ¿por qué, si él tiene la forma de un rostro, y por qué no podemos ver ese rostro? ¿Qué es lo que él no quiere que sepa el ser humano? No, porque cuando habla de rostro, te sigue hablando para que tú entiendas, pero lo que está hablando es de Dios en esencia. No, pues él tenía forma de humano, ¿sabes? Tenía ¿Dónde? espalda, cuando habló con Moisés, en el monte. No, él le dijo, te voy a mostrar mi espalda. Por ejemplo, pero es Dios que forma. Lo que, por ejemplo, Dios no puede decir, te voy a mostrar mi espalda y le va a mostrar otra cosa que Moisés no entienda. Dios tiene que formar una espalda para que Moisés entienda de lo que obviamente están hablando. Por ejemplo, te voy a mostrar mi espalda y le muestro otras cosas. Porque, por ejemplo, mírame, algo que yo le dije a Rangel una vez, que Rangel me dijo de que esos querubines son feos, que tienen 4 caras y tienen 4 rostros.
Ah, cara de toro. Cara de pato, toro. cara de Yo le león. dije, de seguro que los raros somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos habitan en el trono. Ah, bueno. Ellos son guardaespaldas de Dios y están llenos de ojos por dentro y por fuera. ¡Ay, qué feos son! Y si los raros somos nosotros, que solamente tenemos dos. Bueno, ¿verdad? Tienes razón. Entonces nosotros no sabemos, tenemos que saber desde qué óptica estamos mirando o desde qué óptica estamos hablando. Por eso yo creo que Esa se llama zoomorfismo, adoptar forma de un animal. Por ejemplo, un hombre con cabeza de león. Eso no existe. Eso es zoomorfismo. No, bueno, está bien, ya. entonces yo creo que también que para verle, nosotros necesitamos el cuerpo Un cuerpo Glorificado. transformado, glorificado y Bueno, todo para poder verlo. resistir, verlo. Ya, mi gente, lo que voy Mira a Moisés, por ejemplo. Mira a Moisés. Acaban de Wow, masacrar pero aquí. esto es fácil aquí. Oye, esta, cuando Moisés estaba escribiendo la tabla de la ley, ¿qué bajó? El Dice rostro, que el sí. rostro le resplandecía La gente no podía ver el rostro. y la gente no podía verlo. Duró 40 días. Imagínate, Dios, si eso fue porque duró 40 días escribiendo. Bueno, tal vez no duró 40 días porque eso fue en subir y bajar. Quién sabe el tiempo que duró. Pero imagínate, si eso fue Moisés que resplandeció, imagínate Dios como en esencia. Es demasiado fuerte. Ya, dale, detén eso, me acaban de matar. Ahí va.